Tengo del otro lado de la pantalla, como pueden observar, a nuestro querido, admirado y respetado, lo digo así porque así no solamente lo siento yo, sino que muchas personas han escrito, qué bueno, doctora, que trae a Noel Leal, doctora, vuelve a invitar a Noel Leal, doctora, él es fabuloso, qué bueno que hemos podido sembrar un líder, y ese líder ha respondido a esa responsabilidad que todos sus seguidores le dan. En menos de 3 horas pusimos que él venía porque tiene un poco de problemas con el horario, tiene una reunión a las 8 de la noche. Y me dijo que sí, porque él es del tamaño de su compromiso. Así que para mí es un placer volver a saludar y tener en Políticamente Hablando a mi querido amigo Noel Leal. Hola Noel, ¿cómo estás? Bienvenidos a Políticamente Hablando. Hola Carmen Cecilia, buenas tardes, si se puede decir buenas tardes. Es verdad, tienes razón. Noel, mira, lo primero que voy a hacer es preguntarte, ¿verdad? Voy a partir del coronavirus. ¿Por qué? Bueno, porque el coronavirus ha desarrollado en Venezuela varias circunstancias. Uno, un estado de excepción, voy a decir un estado de excepción entre comillas, ¿verdad? Ok. Un estado de excepción, una Asamblea Nacional cuyo presidente socialista Guaidó consiguió insumos para 5 hospitales nada más, no le alcanzó para el resto, y son 300. Y por supuesto, vimos como el reo Nicolás Maduro Moro, sentenciado a 18 años y 3 meses por ladrón por el Tribunal Supremo de Justicia, pide al Fondo Monetario Internacional 5 billones de dólares. Y se los niegan. La gente dice que se lo negaron porque no lo reconocen como presidente. Pero estudios y artículos en los cuales yo he leído con varias personas dicen que no se lo dieron porque es que lamentablemente Venezuela no tiene línea de crédito ni ha colaborado con el Fondo Monetario. Solamente le podrían dar 2.5 millardos de dólares, pero tampoco creo que se lo van a dar. Pero la Organización Mundial de la Salud dijo, según Delcy Rodríguez, que había tenido una conversación muy seria con Maduro, que por supuesto quiero decir a la gente que no habla inglés, la tuvo con el presidente de la Cruz Roja y dijo, de la Organización Mundial de la Salud, le dijo que no se preocupara, que ellos iban a salvar a Venezuela. Dime tú, ¿cuál es la realidad de Venezuela? Tú que vives en Venezuela. Bueno, la realidad de Venezuela es que Venezuela vive una tiranía comunista. En una tiranía comunista, por supuesto, la palabra tragedia va de la mano. Entonces esa tragedia hoy se ve aumentada por esta pandemia. Hay que tomarse muy en serio el esquema de pandemia, más allá de cualquier otra apreciación de por qué nace la pandemia. El asunto es que la estamos viviendo y lo que vamos a tener es una Venezuela antes del coronavirus y después del coronavirus, un planeta antes del coronavirus y después del coronavirus. ¿Qué significa eso? Más allá del efecto hacia la salud, es el caos que vamos a tener con un mundo que de verdad va a dar vueltas, ¿no? Vamos al punto venezolano. En el punto venezolano, por supuesto, al estar bajo una tiranía comunista, la tiranía aprovecha para avanzar su proceso totalitario. Medidas que son normales, como todo este proceso de contención, donde por lógica hay que ir colocando estos cierres fronterizos, estos ejemplos de toque de queda, esta cantidad de ir recortando la movilización de la población, son lógicas. Pero ¿qué pasa cuando gobierna una tiranía? Cuando gobierna una tiranía comunista va ejerciendo sus pruebas, sus mecanismos, va facilitando, va aumentando su nivel de coerción y va terminando de penetrar los espacios que todavía les eran medio vedados. Obliga una serie de coordinaciones a niveles de alcaldías, las cuales pueden ir en contra de los procesos autónomos de las mismas. Lo mismo sucede con el esquema de salud privada del país. Cada una de estas cosas quieren que de por sí colaborar, entendiendo que estamos dentro de una pandemia. Pero tenemos que estar conscientes de que cada una de esas colaboraciones van a ser mañana cuchillo para nuestras gargantas, porque el régimen va a seguir avanzando en su proceso de ir haciendo del país un nuevo, la extensión de este gran gulag del Caribe. El coronavirus, la tiranía lo está tomando como una purga. La gente se muere como pajarito, pero no solamente por el coronavirus, se muere por hambre. Se muere porque no hay medicina, se muere porque estamos en una tiranía genocida. O sea, no se muere por el coronavirus. Lo que pasa es que ahora van a tomar esta excusa para decir, por ejemplo,
que se murieron más venezolanos por el bloqueo americano y porque el Fondo Monetario Internacional no soltó los 5 billones de dólares. Y También van a decir que ellos tienen mala suerte y que la gente no los reconoce. ¿Cómo puede afectar esto para que esto termine de explotar, de caer? Porque yo te voy a decir una cosa, yo he recibido reportes, por ejemplo, de Guárico, de Valencia, Guárico, voy a llamarlo por estado, Guárico, Carabobo, Bolívar, Sucre, Zulia. Es dantesco lo que yo escucho, y no solamente es que me echaron un chisme o me dieron una noticia, no, es dantesco por los videos que veo. Entonces, hay una implosión social, finalmente el pueblo venezolano en búsqueda de comida, o en búsqueda de rabia, o en búsqueda, se desbordó todo, finalmente esta olla de presión que creíamos que al principio del año iba a explotar, explota ahora. En lo particular, por supuesto que hay hambre y desesperación, y los sucesos que mencionas son reales, están allí. El asunto es que cada una de ese tipo de manifestaciones se puede, en realidad, al no haber quien capitalice, pueden quedar simplemente en un proceso de avance del régimen. Hay que poner muy claro de que lamentablemente este país votó en el 2015, firmó los papelitos estos del 2016, 2017, no me acuerdo ya cuando fue el chiste ese, y después salieron a aplaudir esto. Y eso le dio una vocería y una representación a una estructura, la de la MUD, que no va a hacer otra cosa sino sostener la tiranía. Ella vino a reinstitucionalizar la tiranía y ahora intentar buscar darle estructura de legitimidad nueva. ¿Ok? Entonces, lo que está viviendo el país, que se va a ir desbordando, porque nosotros no venimos en un país normal, que hay hambre, entonces, por supuesto, el país va a reaccionar, y va a reaccionar con saqueos, con lo que la izquierda acostumbra regularmente a su pueblo. Esto es bien interesante recordarlo, ¿no? Nosotros vivimos el Caracazo del 89, toda una estructura montada por la izquierda que hoy es gobierno, pues, y era gobierno. Bueno, el asunto es que ellos van a seguir avanzando en ese proceso, y ese proceso va a seguir haciendo que el país retroceda, y va a retroceder con oportunidad de brincar, va a retroceder para poder tomar impulso y lograr salir de esto. Solo si se termina de comprender que hay que dejar atrás todo lo que nos tiene aquí y todo lo que nos mantiene aquí, porque eso que nos mantiene aquí es ese gobierno legítimo, es esta cosa que nace de la Asamblea Nacional, que no tiene razón de ser en ningún sentido. Es muy importante poner ese punto que trajiste de lo del FMI y el dinero pedido. Ese paso tiene muchos sentidos, ¿no? Uno, busca la legitimación, porque está muy claro que para que te entreguen el dinero, primero tiene que haber un reconocimiento por parte de la Asamblea Nacional. Es decir, que si Guaidó decide, el guiado decide, darle algún soporte al gobierno para que pueda entrar ese dinero, va a ser legitimando formalmente a Maduro, y por lo tanto Maduro conseguiría la legitimidad internacional al ser reconocido por un ente del tamaño del FMI. Si no, está siempre la diatriba constante entre la izquierda y el capitalismo, donde el capitalismo odia hasta la salud, Venezuela está en crisis, y fuimos a pedir el dinero. Interesante es que nada más se pidieron 5.000 millones de dólares. Puede sonar ridículo cuando uno habla así nada más de 5.000 millones de dólares. Sí suena ridículo cuando acabamos de vivir un escándalo de 4.500 millones de dólares en uno de los tantos robos de PDVSA. Eso es importante que la gente lo tenga claro. En uno de los tantos robos de PDVSA protagonizados por Ramírez, por los hermanitos Roberto, por los financistas de la oposición, por los financistas del gobierno, por toda esa misma estructura cochina y asquerosa la cual Chávez impuso para la destrucción de Venezuela. En uno de esos escándalos estamos hablando de 4.500 millones de dólares. Cada muerto, cada víctima, cada dolor de cabeza, cada estornudo, cada tos, son responsables toda esa partida de degenerados que destruyeron nuestra nación en nombre del socialismo. Y eso es muy importante recordarlo. Esta tiranía está tratando de lavarse la cara y decir, no es mi culpa, la culpa es de la vaca, la culpa es del Fondo Monetario Internacional, la culpa es de Cuba. ¿Cuál es tu opinión de estos cubanos que dicen que trajeron otros científicos, como si los de nuestros, como los que estudian en Venezuela, que son tremendos médicos, no pueden salvar a la población si no tenemos insumos, no tenemos herramientas? ¿Para qué queremos más cubanos en Venezuela? Explícame. La revolución quiere más cubanos, la revolución quiere más chinos, la revolución quiere todo lo propio
de la continuidad de un fenómeno de un proceso socialista que lleva al país hacia una tiranía comunista. Ellos van a seguir haciendo el trabajo. Hay un punto, Carmen, que quiero tratar que creo que se nos saltó cuando se cayó la imagen. Es muy importante recordar que lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional son 5.000 millones de dólares. Lo que se le está pidiendo al Fondo Monetario Internacional son 5.000 millones de dólares. 4.500 millones es el monto del último escándalo de PDVSA que es público, protagonizado por Rafael Ramírez, los hermanitos Roberto, y toda esta estructura que viene del gobierno, todos amiguitos de Chávez, todos financistas de eso que llaman oposición. Porque toda la destrucción de Venezuela tiene nombre y apellido, está en el marco del socialismo, y todos esos protagonistas hicieron posible esta desgracia. Si bien estamos bajo una pandemia, el hecho de que vaya a morir mucho más gente, el hecho de que simplemente les dé la desesperación, los saqueos y todo este tipo de cosas adicionales que vamos a vivir durante todo esto, es responsabilidad de todos los que hicieron esto posible y han vestido de democracia esta desgracia todos estos años. Más que entendido. Si la gente no quiere escuchar, está sorda. Si la gente no quiere ver, está ciega. Pero Venezuela está sumida en un problema muy grave donde la oposición era su deber. Aunque no tuvieran la fuerza pública para ejecutar, por lo menos debería haber el presidente socialista Guaidó haber tirado un decreto donde decía que los cubanos estaban, igual que los chinos y los rusos, estaban invadiendo el territorio nacional y que estábamos secuestrados por el ELN y la FARC. Va más allá, por eso es que va mucho más allá que el chiste del guiado. Va mucho más allá. El país tiene que aprender a entender que no estamos aquí porque ahora llegó el guiado, porque usted por fin se está dando cuenta que, como que la oposición no juega para el lado. No, señores, nos entregaron, destrozaron la nación, lo hicieron de manera consciente, en nombre del socialismo. Entiéndalo. Nuestro país, esta belleza de país, está destruido. Jugaron tanto con él que lo rompieron. Y no tienen manera de arreglarlo. No saben cómo arreglarlo. Y muchos de ellos no quieren arreglarlo. Eso es lo más importante a tener en cuenta. Todo este chiste de Guaidó, toda aquella ridiculez de la elección de la Asamblea del 2015, la elección de Capriles en el 2012, cada una de estas cosas, la barbaridad aquella del 2006 con Rosales, todo ha sido en contra de Venezuela. Póngase a pensar un solo segundo cuando le impusieron un personaje como Arias Cárdenas como candidato contra el chavismo y dése cuenta de cómo es que llegamos hasta acá. Entonces, si usted tiene eso claro, va a entender que el problema que nosotros tenemos hoy con el coronavirus es como una patada final a un cuerpo que está en el piso. Nosotros tenemos que comprender la realidad, el gran drama que lo que significa estar bajo un gobierno de izquierda carnívora ejerciendo el poder y una oposición de izquierda vegetariana vistiendo democracia esta desgracia. Es lo que ha hecho posible todo este desastre. Si nosotros no entendemos que en el marco del derecho natural nos ordena conseguir nuestra libertad, nosotros vamos a terminar de perder a Venezuela. Ahora, el punto donde nos encontramos, que es un punto muy grave, como no golpeamos en caliente, porque para terminarla de poner, le dieron esta bandejita al gobierno de esta cosa del guiado y toda esta cantidad de estupideces, hoy el mundo no puede ayudar. El mundo se decidió trancar, tiene que trancarse, tiene que atender su problema país. Hoy lo tenemos 1000 veces cuesta arriba. Perdón, Noel, no te escuché lo último. El mundo decidió trancar, Carmen. El mundo decidió atender su problema país. Cada país está obligado a atender su problema país. Y esto es una cosa que es bien importante porque la pandemia va a ayudarnos a entender una gran cantidad de cosas realmente importantes. Un punto que quieren aprovechar con toda la publicidad de la izquierda y los progresistas. Claro que es importante la solidaridad, es fundamental la solidaridad. Pero moca con el que te dice que es tu amigo y es causante de la desgracia. Primer punto. Segundo punto, el globalismo. El globalismo acaba de recibir una patada brutal y constante porque quedaron demostradas la importancia de las fronteras. Tercer punto, a mis amigos anarcocapitalistas. Un Estado es importante. El Estado fuerte, pequeño pero funcional, fuerte, es importantísimo. Esas son realidades que tenemos que entender. Para los dogmáticos del vacío, para los amantes de la pendejada, entender qué es un país, qué es una nación, qué es eso en el concierto de naciones, qué cosas atentan contra los ciudadanos de sus países. Entonces eso es muy, muy importante comprender cada uno de esos puntos para
el mañana de Venezuela si logramos salir de esta desgracia. Si logramos, ¿no tienes esperanza en No, claro, salir de esto? claro que tenemos esperanza, pero el asunto es siempre entender que es si logramos. Porque mientras no se haga lo correcto, no lo vamos a lograr. Eso es lo principal a entender. Si nosotros logramos salir de esta desgracia, entendiendo que solo lo haremos dejando atrás a chavismo y oposición, dejando atrás a lo que nos tiene aquí y nos mantiene aquí. Ahí podremos dar los pasos adelante. Porque, insisto, jugaron tanto con el país que lo rompieron. Entonces, ese acto inmenso de responsabilidad que todavía no quieren soltar, que todavía han decidido mantener, que todavía quieren seguir presionando a lo que va quedando de nación, va a llevarnos a escenarios aún mucho peores. Por eso es si logramos. El asunto es que si lo logramos, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer cualquier cantidad de cosas, hacer de esto lo que vale Venezuela, demostrarlo, hacerlo, generarlo, compartirlo. Todo se puede hacer, pero tenemos que terminar de entender que hasta que no estallamos el socialismo en cada una de sus facetas, nosotros no vamos a poder avanzar como nación. No, evidentemente que en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Si logramos salir de esto, tomando tus palabras, Venezuela tiene todos los recursos habidos y por haber para rehacerse, y tiene para su gente, reinventarse y para ser mejor país. Y tiene su gente, perdona que me salté esa Aprendiendo parte. la lección. Aquí el punto de quiebre es, ok, este es el problema, ahora se puso peor con el coronavirus, sabemos cómo se han caído las máscaras, sabemos todo, porque el que no quiera ver, bueno, te repito, está ciego. Ahora, según tu opinión, ¿cómo salimos? Con este punto que más al problema venezolano, coronavirus, salud, denuncia, porque yo he visto a través de los últimos 2 semanas cómo la gente ha perdido el miedo, cómo la gente está denunciando y no me importa si me votan, cómo los médicos, los bionalistas, yo nada más pienso así, Dios mío, ¿cómo están las cárceles en Venezuela? Se están muriendo y la gente no lo sabemos. Los niños, los hospitales, mostramos el algodonal, mostramos el hospital universitario. Estamos colapsados y la gente no lo entiende. Entonces, ¿cómo salimos? Colapso social. Que el colapso social sin quien lo capitalice no te lleva a ningún lado. Lo que lleva es un proceso de mayor esclavitud por parte del gobierno. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si no existe algún tipo de coordinación dentro de la Venezuela que quiere cambiar y que tenga cómo son los mecanismos para cambiar, donde exista un gran entendimiento ideológico de la realidad, el colapso social y el desbordamiento social va a ser reprimido y capitalizado por la tiranía. Eso es realmente importante entenderlo. Uno espera de verdad que exista esa capacidad para poder comprender los puntos y las oportunidades. El coronavirus puede ser ese cisne negro que necesita Venezuela para poder dejar atrás esta tragedia. Sí, el coronavirus puede ser la cárcel final, también. Por eso es que es muy importante identificar cada uno de esos puntos para poder avanzar de verdad. Lo correcto es algo que debemos haber hecho hace mucho tiempo. Y lo primero es extraer el socialismo, dejar atrás a todos los que han vestido esto de democracia. No hay mensaje dentro del marco de la Constitución que pueda llevarnos a nosotros a la salida. El mensaje está en el uso del derecho natural y obligarse a la Declaración de los Derechos Humanos. Y ahí está la realidad para, en un marco de constitucionalidad, entendiendo la necesidad de imponer un régimen de fuerza, poder conseguir el futuro de Venezuela. El resto simplemente es un absurdo que nos pone cada vez en una situación peor. Hay una pregunta y con esta voy a terminar porque sé que tienes un compromiso a las 8 de la noche y la palabra es un documento. Sí. Nosotros hace aproximadamente 2 semanas atrás traímos al programa al doctor Andrés Mesgravis y habló de una proposición sobre asambleas ciudadanas organizadas desde afuera hacia adentro. ¿Cuál es tu opinión sobre esa oportunidad de organización distinta, sin políticos, sin partidos? Cuéntame. Lamentablemente, en mi opinión, no le veo mayor futuro, pero es mi opinión. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas no son decisiones de colectivos. Suénele antipático a quien le quiera sonar antipático. Simplemente no lo son. Bueno, ¿para qué decirte más? La gente está preguntando, ¿verdad? ¿Cuál es tu recomendación? Y
¿qué le dirías al pueblo venezolano hoy para enfrentar el coronavirus? Sí, el quedarse en casa es importante. Sí, mantener todo lo que sabemos de las condiciones con respecto a la salud. El asunto es que va más allá de eso, va mucho más allá de eso. Es ir mentalizándonos frente al mañana. Vamos a tener miedo, y es lógico que se tenga. Va a volver a ser muy difícil reunir a la sociedad, hacer que la gente vuelva a compartir de manera directa sin miedo, volver a generar un músculo político eficiente para este tipo de situaciones, para seguir de la mano con lo que es la política y el coronavirus. Por eso es que es tan importante estar conscientes de todas esas cosas. Y es muy importante eso, el tiempo que va a durar esto. Y esto ya es saliéndonos de la política a la vida de cada uno de nosotros. Señores, en su casa están sus hijos. Dedíquense a ayudarlos a estudiar, porque este año escolar va a estar perdido. Dedíquense a ayudarlos, siéntense con ellos, hagan juegos, edúquenlos, estimúlenlos a estudiar, a aprender, a crecer. Denle información, hagan lo que busquen, genérenle curiosidad. Porque vamos a aprovechar eso, porque si no va a ser todavía otro gran daño para Venezuela, porque va a ser un año perdido en la educación de nuestros hijos. Mi querido Noel Leal, pendiente como siempre, gracias por venir a aceptarme la invitación a las 6 de la tarde debido al toque de queda que tenemos en esta ciudad y pedirle a Dios de corazón que una vez más nos proteja, porque si dependemos del Estado venezolano. Gracias, Carmen Cecilia, gracias a todos. Amén. Y que viva Venezuela.